Pfizer anunció en un comunicado de prensa que su vacuna es 90% efectiva. Los medios de comunicación celebran y Pfizer incrementa el valor de sus acciones en la bolsa. ¿Pero realmente hay tanto como para celebrar? No, lamentablemente Pfizer solo nos entregó un comunicado de prensa y no los resultados en una revista científica. Por lo tanto, nadie ha podido analizar los datos directamente y concluir de manera independiente. Esta vacuna consiste en un ARN mensajero, es decir, la información que necesitan nuestros cuerpos para producir una de las proteínas que conforman el coronavirus. Una vez se produce, nuestro sistema inmune la reconoce y genera una memoria que luego nos protege. Se trata de la primera vacuna de este tipo, por eso hay gran entusiasmo, pero también algunas dudas. Además, se trata de un análisis intermedio de la fase 3. 7 días después de la segunda dosis y 28 días después de la primera dosis. Al ser tan pronto, no sabemos todavía por cuánto tiempo las personas que recibieron la vacuna están protegidas y si son capaces de transmitir la infección o no. De eso, los resultados salen luego de que 94 pacientes en seguimiento adquirieran COVID-19, pero en el estudio de 43.538 participantes no han dicho cuántos de ellos estaban bajo seguimiento, ni cuántos de esos 94 pacientes pertenecen al grupo placebo o al grupo tratamiento que sí recibió la vacuna. Con esa falta de información no podría interpretar los resultados de varias formas. Una de ellas, que máximo 9 pacientes que fueron vacunados se enfermaron. Y la otra, que el número de personas vacunadas enfermas es 90% menor que el número de personas no vacunadas enfermas. Por ahora se trata más de especulación, así que nos toca esperar a los datos reales. Ahora nos quedan muchas dudas. ¿Cuántas vacunas que ya están en el mercado tienen una eficacia tan alta como para comprobar que sean valores alcanzables y realistas al final de un estudio? ¿Varía la eficacia con la edad u otras características de los pacientes? ¿Qué tipo de pacientes fueron protegidos por la vacuna según el estudio? ¿Alguno de ellos pertenece a grupos en riesgo? ¿Por cuánto tiempo es capaz de protegernos esta vacuna? Ahora, hay algo bueno para resaltar y es que este tipo de vacunas son mucho más baratas y rápidas de preparar, pero hay una limitación muy importante y es que se debe almacenar a menos 80 grados. En este momento al menos eso implicaría el uso de neveras enormes, costosas y escasas. ¿Será que Pfizer planea vendernos la vacuna junto con la nevera? Ese no sería un plan de negocio nada malo. El tema de las neveras preocupa un poco porque eso podría disminuir la capacidad de compra de los países, la velocidad de distribución y la cobertura. Y a propósito de su producción en masa, Pfizer dice que podría producir 50 millones de unidades este año y 1.300 millones de unidades para el próximo año. Para ponerlo en perspectiva, 50 millones es solamente la población colombiana, lo cual representaría solamente el 0.7% de la población mundial. Finalmente queremos aclarar que la idea no es ser pesimistas, de hecho se trata de una gran noticia, pero queremos también que sean muy realistas y que tengamos nuestras expectativas muy claras.